Mies no hacía renders, ¿verdad? Mies dibujaba y dibujaba medio mal, la verdad. Eh, pero fíjense qué ordenada es la pieza. En realidad es una pieza muy ortogonal. ¿Ah? Ujú. Es esto. Ya que llega Kogan y le hace estos gestos, recuerden que este arquitecto es brasileño, ¿no? ¿Y qué arquitecto brasileño jugaba con las curvas, Mónica? Oscar Niemeyer es el primer arquitecto Pritzker de Brasil y, y es el arquitecto más importante que ha dado Brasil. Eh, Oscar Niemeyer era muy Le Corbusiano. Eh, de hecho, fue amigo de Le Corbusier y fue su aprendiz, ¿verdad? Fue su aprendiz de arquitecto. Eh, entonces, Niemeyer era racionalista como Le Corbusier, pero, pero era artista. Y como todo artista, va a tratar de imponer su arte a su lógica. Entonces, el arte de Niemeyer era un arte muy sensual, como mucho creativo, era una persona, eh, ¿cómo le podemos llamar? Eh, Romántica. Entonces, eh, él decía que se inspiraba mucho en las curvas de las montañas de Brasil. Él decía que se inspiraba en la ¿cómo se dice? Sinuosidad, ¿cómo se puede decir? Una sinuosa, ¿cómo se dice? Sinuosa, Sinuosa, sinuosidad, eh, que tiene órale. recodos, curvas y ondulaciones irregulares en distintos sentidos. En las sinuosas montañas de Río de Janeiro, fíjense, montañas de Río de Janeiro. Estas cosas, ¿verdad? Eh, pero bueno, todas esas curvas, ¿verdad? Todas esas curvas de las montañas inspiraban a Niemeyer, así como las curvas de las mujeres, decía él. Eh, Mm. Él decía que las montañas le recordaban a cuerpos de mujeres recostados, ¿verdad? Eh, entonces, la, la, la curva fue algo que fue explorando Niemeyer con el paso de los años, porque sus primeras plantas eran muy racionales, ¿no? Muy ortogonales, y poco a poco fue rompiéndola, ¿no? Fue rompiendo. Estas son plantas de casas de sus primeras obras, y poco a poco fue incorporando la curva, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven esta planta, que esta planta es de su casa, entonces pueden entender cuando Marcio Kogan incorpora esas curvas, fíjense. ¿Se fijan el tipo de curva? Sí, Y ahora lo importante, área pública, semipública, pública, cocina Ujú. y áreas privadas. Entonces, fíjense el partido, ¿no? A esta casa no me queda claro nunca cómo llegas, ¿verdad? Llegas por las terrazas, llego por aquí, llego a la sala, al comedor, a la cocina, y después camino por este andador, este pasillo, y entro a las habitaciones. Pero la misma casa me da la posibilidad, ¿verdad?, de entrar directamente por el área privada. Por eso no hay un conflicto de flujos, ¿verdad? Pero se fijan qué ortogonal es, y solamente la sí, curva te genera ese patio. Si lo ves, Mónica, Sí, está padre. sí, ese patio está, fíjense el pasillo, ¿no? Por eso ustedes cada que diseñen algo, cada que dibujen algo, tienen que imaginarlo. Niemeyer tenía una frase que decía, arquitectura es imaginación, y,
y se la robó a Le Corbusier, de hecho. Entonces, yo siento que por eso yo soy buen arquitecto, ¿saben? Porque tengo mucha imaginación, tengo la capacidad de ver en mi mente las cosas que proyecto, ¿no? Entonces, entre más imaginación tengan, la imaginación es la capacidad de proyectar en la mente lo que no es real aún. Entonces, antes de crear cualquier cosa, ustedes primero la tienen que imaginar, ¿verdad? Ya sea la arquitectura o ya sea una situación, ¿verdad? Esto está muy Eso. interesante. Está entrando por abajo también. Mm. Entonces, digo, eso yo no lo leí, yo no lo leí en la planta, ¿eh? Así que tendríamos que regresarnos a la planta para ver dónde sale ese pasillo. Las columnas son Qué como las bien de... combina la curva y la recta, ¿verdad? Ujú. Sí. Y como no sé los cines. Wow, no, sí está muy... Es un arquitecto muy miesiano también, ¿verdad? Sí, Eh, las columnas Sí. de Cruzeta me recuerdo el pabellón de Barcelona. claro, pero Muy también los Bauhaus. planos. El Y juego de todo. los planos, ¿no? En el Ujú. sentido transversal y en el sentido longitudinal. Entonces, cuando yo hablo de planos en el sentido longitudinal, en el sentido transversal, me refiero a esto, ¿no? O sea, este sería el sentido transversal, ¿verdad? Y este sería el sentido longitudinal. Planos en el sentido transversal y planos en el sentido longitudinal. Esto lo hace mucho Mies, fíjense. Si nos vamos a ver unos bocetos de Mies no hacía renders, ¿verdad? Mies dibujaba y dibujaba medio mal, la verdad. Eh, pero dibujaba, que es lo más importante. Entonces, pero bueno, aquí pueden ver un poquito esa similitud, ¿no? Entre la arquitectura de Kogan y la de Mies. ¿Por qué? Porque es un juego de planos, ¿verdad? De planos en el sentido longitudinal, ¿verdad? Ujú. Y en el sentido transversal, pero también planos de techos y planos de pisos, ¿verdad? O sea, la arquitectura de Mies es muy básica en ese sentido, es muy primitiva en ese sentido, ¿no? Son solamente planos, no hace muchos gestos, no hace muchos movimientos, es una arquitectura, no se puede ser más puro que la arquitectura de Mies van der Rohe, ¿verdad? Es la casa de los tres patios, sí. Entonces, fíjense aquí los patios. Nunca he entendido mucho bueno, no te creas, pues es que obviamente estos son jardines, vamos a ponerle sus colores. Jardín, jardín, Ok. y del otro lado es un patio con piso, Ujú. pero es un patio, ¿no? Entonces, esta casa le llaman la casa de los tres patios, pero ya se fijaron el gesto del acceso. Fíjense cómo llegas. Entras caminando por un jardín. Nadie ha hecho eso en sus proyectos. Todos han mandado el jardín principal hacia atrás y nadie ha mandado un buen jardín hacia adelante. Ujú. Llegas a este vestíbulo, ¿no? Yo caminando por aquí ya vi tu jardín, ya me asomé hacia esos ventanales. Fíjense qué perspectiva es esta, ¿no? Así es. Entonces, pero lo que me encanta es el vestíbulo, ¿no? El remate del vestíbulo. ¿Qué estuve viendo yo mientras hice ese recorrido? Este muro, ¿va? Ujú. Ese muro con una mesita al frente, ¿no? Donde está una pintura, donde hay un gesto, algún elemento, un florero, una maceta, pero el espacio es muy definido, ¿sí me entienden? Sí. Sí. O sea, yo caminé por aquí y me llega al vestíbulo y todavía no estoy en la casa, ¿verdad? El vestíbulo me dejó ahí. Después hay un recorrido, este recorrido que ya vimos, muy bonito. Llego a los salones, a las salas, paso por el comedor, que si yo no quiero, no me tengo que meter a la sala, ¿verdad? Porque está tan grande que te permite hacer este recorrido más inmediato. Pero antes quiero entender dónde está la cocina de esta casa, porque Ok. Mies pecaba de,
pecaba de impoluto. O sea, Mies para conseguir una arquitectura impoluta. A Gucci. veces, a veces quitaba algo de programa, a veces le quitaba espacio a las áreas que necesitaban más espacio, ¿no? Como, no sé, bodeguitas, cocinas. Y yo peco a veces de impoluto también. Eh, priva la sensación, la estética a veces a la función. Entonces hay que encontrar ese equilibrio. Ni siquiera veo bien dónde está la cocina. O sea, yo me imagino que es esta, de alguna manera, ¿no? Eh, quiero pensar, ¿verdad? Porque ahí hay una mesita. Entonces, yo no sé si aquí hay unas barras, ¿verdad? No sé si aquí hay una barra y aquí hay otra barra. eh, y ahí se generó la cocina. Quiero creer que sí, ¿eh? Porque esta es la recámara. ¿Eh? Esta es la recámara de esta casota. Entonces, Ya vi la cama. no me queda claro nada. No me queda claro aquí qué hay. Ajá. Entonces, yo quiero pensar que esta es la cocina. Y por ahí uno de esos muros, quiero imaginarme que se, Ah, sí, gracias. que se abre. Ah, es un baño, Sí, porque y acá tienes un baño, ¿ah? Entonces, yo quiero imaginar que no está poniendo las puertas. En la búsqueda de esta graficación casi perfecta, está ocultando una puerta aquí, ¿ah? Y quiero pensar no sé, que hay una puerta y aquí está la cocina, ¿no? No sé cómo, pero quiero pensar que todo esto es la cocina. pero tiene como más criterio como de casa de autor, ¿no? Más como que una casa, o sea, como de... Ah, bueno, pues es que toda la arquitectura de mí es arquitectura de autor. Sí, Eh, o sea, por cuestión de no hay con, servicio, no hay... con Mies nunca vas a encontrar Un poco de alacenitas, trabajo. y nunca vas a encontrar mochetitas, y nunca vas a Ujú. encontrar. Por eso te La- digo, porque es muy impoluta, ¿no? O sea, no quiere suciedad en su pureza de plantas. Eh, Mies es una bestia para las esquinas. O sea, los detalles que hace Mies para resolver con el acero, con el metal, las esquinas. O sea, siempre la esquina es un tema en la arquitectura, ¿no? Entonces, trabaja con la tectónica de los materiales, la solución de esas esquinas, ¿no? Y se puede ver en esta foto. Ok. Ya. Fíjate el edificio, ¿no? Y con acero, ¿verdad? Todo eso. Con acero, cómo resuelve la esquina. Sí, fue propiedad totalmente de hormigón y acero. Es un fetiche para muchos ver las esquinas de Mies. Pero bueno, eh, es para otro tema.